Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están en sintonía con nosotros y con este su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy, el tema que estaremos tratando, la desconfianza en la palabra de Dios en el Así día es. de hoy, la iglesia de hoy. Así es, un tema sumamente interesante que sé que las personas que están allá en su casa la va a poder disfrutar y entender uno de los problemas principales que tenemos porque muchas personas dicen, Arturo, ven acá, pero la gente lee la Biblia pero no la entiende. Lo que pasa es que no la aplica. Ciertamente, esa desconfianza, tú le preguntas a una persona que si cree en la Biblia te va a decir que Que sí, sí. pero cuando tú ves entonces lo que Las hace, recomendaciones y ve que no las sigue, entonces entonces en no creen realidad en ella. no cree en ella, ciertamente. Eso es así. Y el pecado es tan, como dijera el apóstol Pablo, cuán pecaminoso es el pecado, porque tú haces cosas y no sabes que le estás haciendo. O Así sea, es. es algo tan tremendo el que es el pecado, que tú haces cosas que en realidad piensas Pero que... para eso comparado con la oscuridad, así Exactamente. prácticamente no vemos. No, es cierto, así es, así es. Entonces, Carlos, ya para vamos a culminar, durante todo este mes estuvimos hablando con relación a lo que tiene que ver con lo que es una iglesia reformada siempre reformándose y a todas las cosas que necesariamente debemos de poner el ojo, tomar en cuenta. Y bueno, está ya en el día de hoy algo que debe de cambiar en la iglesia de hoy es nuevamente retomar la confianza a la palabra, tomar esa confianza, debe de tener la confianza en la palabra de Dios como lo establece el libro de segunda de Timoteo, que vamos a leer en unos minutos. Y eso es lo que debemos de hacer, y ya que cuando el hombre decide no creer en la palabra de Dios, sino creer en la palabra del hombre o de la criatura, Son eh, mecanismos y humanos. el caos que Ujú. viene a la sociedad. Eso pasó en el Edén, allá con Adán y Eva, y está pasando hoy día, y ha pasado durante toda la historia. Cuando el hombre ha decidido creer en la criatura y no en el creador, vemos el caos que eso conlleva, eso vamos a decir desencadena, y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy con relación a esto. Y ya para el martes, que estaremos celebrando la Reforma Protestante, un año más de la Reforma Protestante, y también es el Día de la Comunidad Evangélica y Protestante en la República Dominicana, que fue, vamos a decir, por ley, emitido o estipulado por ley. Fue el pastor Carlos Peña, que fue que hizo para el 2009, quien era todavía diputado. Él elabora este proyecto de ley, haciéndolo coincidir con este evento tan histórico como el de la Reforma Protestante. Entonces, ese mismo día, la República Dominicana se celebra el Día de la Comunidad Evangélica y Protestante en la República Dominicana, haciéndolo coincidir con este evento de la Reforma Protestante, que, como hemos dicho en tiempos atrás, que fue una revolución de cosmovisión, porque Así todas es. las áreas Fueron transformadas. fueron transformadas, fueron impactadas, de verdad que sí. Entonces ya ustedes saben, el día de hoy la desconfianza en la palabra de Dios es el tema que vamos a estar tratando, que debe cambiar la iglesia, esa desconfianza que tiene. Quizás tú le preguntas a alguien, te va a decir que confía en la palabra de Dios, pero cuando va a los hechos, está en una desconfianza tremenda. Entonces nada, recuerden, los domingos tenemos nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana, tenemos lo que es nuestro culto a partir de las 11 ya de la mañana. Los días martes tenemos verdades bíblicas. Los días jueves tenemos culto. Este jueves van a estar dirigiendo los jóvenes, pero el culto para toda la familia. Así que ya ustedes saben, los sábados ellos están visitando, haciendo, vamos a decir, actividades de campo. Así que ya ustedes saben, eso son informaciones. Recuerde que para el mes de diciembre ya estamos ya haciéndole una especie de expectativa. Es la cumbre global de liderazgo, será realizada será realizada en la Iglesia de Dios de la Profecía Central, cumbre global de liderazgo. Vaya inmediatamente, nosotros vamos a hacer en el día de hoy a modo de, ¿cómo es? Crear expectativa, ¿verdad? Solamente hacer la mención ya para el mes de diciembre, así que vaya haciendo los arreglos con relación a la cumbre global de liderazgo que será impartida acá en la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en
la Esbayat número 86. En los próximos días, los jóvenes, que cada sección estará dándole algunos datos más ampliados con relación a lo que tiene que ver la cumbre global del liderazgo, que será en el mes de diciembre. Ahora sí, Carlos, entramos al tema que nos ocupa, la desconfianza en la palabra de Dios en la iglesia de hoy. Y algo como que decíamos a modo de introducción, Carlos, que es algo que prácticamente ha sido como un recurrente en el ser humano, que como que prefiere escuchar. Es una tendencia natural en el ser humano es ir en contra de los preceptos de Dios. Sí, porque sí, y cada vez que se ha ido por escuchar a la criatura antes que al Creador, hemos visto los resultados. Si nos vemos en el inicio, Adán y Eva, cuando decidieron escuchar a la criatura antes que al Creador, usando Satanás detrás, ¿verdad?, de la serpiente y haciendo manejo de la palabra, vemos el resultado, el caos que sometió el hombre por haber escuchado a la criatura antes que al Creador. Fue un caos total y sumergió al cosmos, a toda la humanidad, en este problema que hoy nosotros tenemos. Y vemos incluso todos yéndonos a la historia de la Biblia, que tenemos todo el Antiguo Testamento. Sí, la historia de redención. Completa hasta ya venir Jesús. Es el mismo caso, que se sigue repitiendo de generación en generación. Y una de las cosas que me sorprende ahora que tú hablabas, Arturo, yo analizaba el tema y que dijiste Carlos Peñín, entonces mi mente se fue al tema gobierno, a lo político. Y recuerdo que el pueblo de Israel fue que pidió rey. Sí. Entonces veo que todos los desastres de ahí en adelante vinieron por los reyes. Sí. Veíamos que la Biblia narra, bueno, prosperó porque vino este rey que sí era temeroso de Dios, pero luego venía otro que no era temeroso. Es decir, el pueblo vendió la prosperidad o vamos a decir, la guianza de Dios, de su estado como país, que lo dirigía Dios por un hombre. Caso también Moisés. Ciertamente, vemos a Moisés, vemos el mismo caso de Aarón, que construyó un becerro de oro con sus propias manos. Por no esperar. Por no esperar, la impaciencia del hombre, como siempre, buscando atajos. Vemos el caso de David, que hace un censo, ¿verdad?, para saber con qué contaba, y eso le costó unos 70,000 personas ¿verdad?, en el reino. Vemos el caso de los apóstoles, ¿verdad?, ya reciente. Que no creían. Que Jesús le dijo que iba a morir y al tercer día que iba a resucitar, y cuando eso acontece, que las mujeres le dicen que hemos visto al maestro, ellos no creyeron. Entonces, el mismo Tomás dijo, yo tengo que meter mi mano en su costado y palpar sus heridas. O sea que vemos ahí que es una tendencia, como dijéramos al principio, del ser humano. Y hoy día, Carlos, ¿qué podemos decir? Cómo el hombre ha escuchado mejor, no quizá una serpiente, pero sí ha escuchado el sistema del mundo ante lo que dice la palabra de Dios. Y vemos en el caos que hoy nos encontramos, Carlos. Por la desobediencia. Exactamente. Dice la segunda de Timoteo 16, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Así es. Perfecto es completo. Perfectamente completo, exactamente. Eso es lo que el equivalente, el perfecto. El equivalente, exactamente, porque la imperfección del ser humano, la humanidad no nos deja, ¿verdad?, a esa percepción que el ser humano cree que podría llegar. Pero sí perfecto, basado completo, basado en lo que Dios espera de nosotros. Y en toda buena obra. Así es. Cuando dice en toda buena obra, es que cada cosa que vayamos a hacer, la Biblia sirve como dirección. Sí, el lente. Exactamente, como instrucción para saber cómo yo voy a ser un buen padre, cómo yo voy a ser un buen esposo, cómo voy a ser un buen empleado, cómo voy a ser un buen ser humano. Incluso a mí no me tienen que decir que no puedo quemar basura en mi casa. No. Porque ya la Biblia me enseña que yo debo de amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, todas esas cosas que nosotros violamos es porque no aplicamos la Biblia. Ciertamente. Y una de las más importantes, Arturo, también tiene que ver con el tema incluso hasta cómo educar a mis hijos y cómo
utilizar el dinero. Claro. Dios tiene hasta, la Biblia tiene grandes enseñanzas de cómo yo utilizar y hacer crecer el dinero. Claro, en todas las áreas se habla y por eso dice que toda la escritura es útil para enseñarme. Lo primero que me enseña, también el origen de las escrituras, ¿cuál es? Que vienen de Dios, pero también me dice que son suficientes, que yo no necesito, vamos a decir, en estas áreas yo no necesito otras alternativas para suplantar. Exactamente lo que utilizar otros mecanismos que podría la sociedad crear de recomendaciones basado. Y mira qué sucede también con eso. Lo que pasa es que la tendencia del hombre, Arturo, es el ego. Ciertamente. Es su propio beneficio. Es importante que nosotros podamos crear algo que vaya acorde con Dios cuando el ser humano lo que busque es su propio beneficio. Y el beneficio del Evangelio es ir en pos de Cristo y negarnos a nosotros mismos. Entonces, por ende, quiere dejar dicho que cualquier cosa que el ser humano pueda crear va a ir en contra de los principios de Dios. Ciertamente. Entonces, toda estrategia para yo educar a mis hijos, creado por la sociedad, no puede ir acorde con los principios de Dios porque no coinciden. Entonces, ¿por qué yo sí puedo aplicar esos principios sociales cuando entonces descarto la forma en que Dios dice que debo yo de practicarlos? Así es, Carlos. O sea, que nosotros entendemos y debemos hacer en el día de hoy qué es lo que está pasando. Y cuando decimos la desconfianza, hablábamos de que la persona no, tú le dices, ¿tú confías en la palabra? Sí, te dice que sí. Pero cuando entonces tú lo escuchas hablar, tú lo escuchas cómo se refiere a la palabra de Dios, ciertamente en realidad no tiene esa confianza porque acude con mucha frecuencia a mecanismos, metodologías que le dan el poder a él de decidir cuándo o cómo. Es como hablábamos fuera del aire. Bueno, yo voy a utilizar mecanismos de la mercadología, de lo que es el neuromarketing, a los fines de yo atraer más personas a la congregación que estoy dirigiendo, y utilizo manipulaciones como la música que hablábamos. Cambio el mensaje. Busco un mensaje más atractivo. Más atractivo que obvio cosas que no son de agrado. Exactamente. Entonces, todo esto a los fines de yo hacer crecer numeralmente una congregación, cuando la palabra de Dios me dice que el único que tiene la posibilidad de convencer al individuo es Dios por medio de su Santo Espíritu, y lo único que yo tengo que hacer es predicar su palabra única y exclusivamente. Así es. Nosotros hablábamos ahorita, Arturo, fuera del aire, y te decía que el trasfondo de todo esto está en el deseo del ser humano, en lo que quiere, y que puede que lo que quiere no vaya acorde con lo estipulado por la Biblia. Ejemplo, la Biblia me dice a mí, Carlos, mira, tú concéntrate en predicar el Evangelio. Claro, como yo lo he predicado, que yo soy el que me encargo de que las personas cambien su forma de pensar, se transformen, el Espíritu Santo puede hacer una obra en sus vidas. Pero yo como líder o predicador, quiero que cambien cuando yo quiera y en la cantidad y número que yo quiero. Así es. Entonces, al eso frustrarme y entrar un deseo personal y olvido mi propósito principal, que es predicar, porque ese es mi propósito. El propósito de un predicador cristiano es trazar claro y fiel las Escrituras, no es otro más. Así es. No es que se conviertan 1,500 personas, no es trazar, nuestro compromiso es que lo que prediquemos sea fiel a lo que diga Dios. A lo que diga Dios. Entonces, cuando queremos entonces pasar a otro propósito, que es más tener una mega iglesia. Tener una mega iglesia que ya entra vamos a decir, porque hay personas que creen que solamente tener un carro grande es sinónimo de vanidad. También tener una gran iglesia podemos caer en vanidad. Tener muchos miembros también puede caer en vanidad, porque son deseos que están dentro de nosotros. Ahora, el fin puede, claro, hace más bien al pueblo cristiano, pero el propósito es el mismo detrás del corazón. Ahora, ¿qué pasa? Que entonces yo tengo, Arturo, que comenzar a cambiar la palabra, que era mi gran propósito, por otro propósito, que es llenar la iglesia. Comienzo yo entonces a crear técnicas de manipulación, y mira que hay grandes manipulaciones. Yo he visto cosas en internet que son descabelladas en el tema prosperidad, para lograr que las personas
diezmen, ofrenden y sean parte de una congregación o se compenetran con la congregación a nivel de manipulación, cuando Dios lo que quiere es que tú prediques el mensaje. Ciertamente, y el mensaje es objetivo, no importando si te va a afectar o no, pero esto es lo que estamos mirando y eso lo vemos en lo que tiene que ver con el área eclesiástica, pero también en la crianza de nuestros hijos. Ejemplo, en una ocasión el doctor Spock estableció que la vara, castigar, vamos a decir, o la disciplina física conlleva a la trauma al infante cuando tú lo corriges. Sin embargo, la misma palabra te dice que no, que corrige el hijo con vara para que en el mañana no te avergüence. En síntesis, dice de esa manera. Sin embargo, nosotros hemos abrazado lo que ha dicho vamos a decir, el filósofo de este tiempo, lo que ha dicho que no se basa en datos, en ningún tipo de estudio que pueda él, vamos a decir, de evidencia, que eso que diga es real. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que muchas personas han abrazado ese tipo de cosas. O también como hoy día el pastor vamos a decir, pudiéramos decir, constituido como, ¿cómo se llama esto? Como se ha calificado de incompetente a la hora de enseñar o darle un consejo, sea matrimonial, a una persona, un consejo, ¿verdad? A una persona que está pasando por una situación porque entiende que no es psicólogo. Y por eso hay tantas personas... Cuando la Biblia tiene todas las recomendaciones. Que han estudiado psicología, porque si no son psicólogos no tienen capacidad para aconsejar. Cuando la palabra del Señor me dice a mí que yo soy la persona, el pastor idónea para bíblicamente aconsejar a esas personas. Sí. ¿A dónde está el detalle? Y todo eso se ha dado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Repitiendo el patrón de conducta de nuestros, de allá, de Adán, de Eva, de David, de Moisés, de todos ellos, sí. Cuando a la palabra. Y cuando veo a Arturo también, que eso me da me da mucho dolor, que recuerdo que hubo una temporada del tema de los multiniveles, y ver como gran parte de las personas que participaron, fueron estafadas, o los que estafaron, eran parte del pueblo cristiano. Así es. Cuando Dios tiene tan clara la forma en que el ser humano debe de comportarse en el tema del trabajo, de cómo va a sustentar su casa, cómo va a lograr que su familia coma, y tiene todos sus principios y habla sobre la recompensa de cuando hacemos esas cosas. Entonces, ver personas que quieren lograr a nivel de estafa, de malas prácticas, de cosas oscuras, que no pudiera yo decir, no quiero generalizar porque pudiera personas que cayeron sin darse cuenta que detrás de eso, pero cosas oscuras que no se sabía el propósito, y que seamos cristianos. Entonces, es porque no confiamos en lo que dice Dios, que nos va a proveer de sustento y abrigo. Así es. Es que no necesitamos ninguna fórmula humana para lograr que nuestra vida tenga, vamos a decir, como decía el versículo, que decía, a toda buena obra. Así es. Para todo lo que yo vaya a hacer, la Biblia es suficiente. Es suficiente. Y eso, cuando habla de suficiencia, no estamos diciendo que la Biblia... que el libro es mágico. Y es lo único que yo necesito, obviamente. Cuando habla de la suficiencia es con relación a lo que tiene que ver con mi salvación, suficiente con relación a lo que tiene que ver cómo agradar a Dios, así suficiente. Es. O sea, porque yo tengo que aprender matemáticas, que tiene que ver. Ahora, lo que la matemática no puede ir en contra de esa suficiencia de la palabra. Así es. Que la palabra es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, y entonces en ese sentido nosotros tenemos que abrazar ese principio, y hoy día es lo que hemos visto en muchas congregaciones, si pudieran llamarse así, porque ya al nivel, Carlos, de invento es tan grande que yo no sé si, yo creo que la palabra de iglesia no creo que sea ya ni siquiera correcto decirle, porque es que lo que se practica prácticamente no es nada, porque de hecho ni siquiera el mensaje no usan una palabra, comienzan a hablar inmediatamente. De hecho hay lugares que ya ni siquiera
la Biblia, antes la citaban por lo menos, ahora ni siquiera Son eso lo hacen. motivacionales. Todos son de motivacionales. mensajes motivacionales que crean emociones. Exactamente. Crean emociones porque indiscutiblemente hay temas y manejos y vamos a decir oratorias que generan emociones en el ser humano. ¿Pero Ciertamente. acaso eso es lo que cambia el corazón de las personas? Eh, Pueden llorar, irse llorando, Ciertamente. pueden emocionarse, salir con mucho ánimo, Euforia y todo, pero- euforia, pero eso no va a transformar sus corazones. Ciertamente. Hay algo que queremos resaltar. No estamos porque pudieran decir, pero esta gente como que satanizan la emoción. No. Es que lo que estamos diciendo es que la vía, porque somos seres emocionales, Sí. la vía que debe emocionar a Carlos Ávila, Arturo Peguero, es la vía del intelecto. Que a través de yo descubrió, vamos a decir, extraer una verdad que Carlos en ese momento no la conocía, pero que ahora se le plasma delante de él. Eso puede y va a generar una emoción. Él va a decir, wow, es claro, esa es la vía, el intelecto. Pero lo que sucede hoy día es que no se utiliza la vía del intelecto para filtrar. Exactamente, para el individuo llegue a la emoción del individuo, sino que han utilizado o se están utilizando un mecanismo. Por eso ustedes ven que hoy día el baterista en una iglesia, de estas iglesias, no descansa, ni el pianista. Es porque es que cada vez que tienen que darle a la batería, generar todos esos sonidos a los fines de crear ese tipo de... Como que la palabra de Dios necesita ayuda. Exactamente. Y es importante, Arturo, porque leer, estudiar, aprender, indagar, la Biblia dice incluso que escudriñarlo todo y retener lo bueno es importante también. Nosotros de eso no estamos en contra del conocimiento y de las cosas, porque hablamos de la humanidad, de las cosas que crean los humanos. Ahora, lo que sí estamos en contra es que tú reemplaces el consejo de Cristo para utilizar otro consejo que va en contra del principio de Así Dios. No sé si es claro, es decir, cuando yo digo que la Biblia te dice que para tú trabajar, que lo que te trae dinero es trabajar, la Biblia te recomienda eso, entonces tú buscas otra que te dice que no es trabajar, que tú tienes que hacer otras estrategias, poner a otros y que tú tienes que estar en tu casa durmiendo. No sé si me estás entendiendo cómo es que funciona. Entonces ahí es donde no va esa aplicación humana dentro de tu comportamiento. Claro que sí, y nosotros queremos decirle, tú sabes que hoy día muchas personas también, ya para finalizar, en síntesis, ¿qué debemos de nosotros hacer? La iglesia debe enfocarse en lo que es la palabra del Señor. Hay algunas personas que entienden y dicen que, de hecho, esas emociones que genera todo esto, Carlos, las personas han sido prácticamente vacunadas contra lo que es un mensaje céntricamente bíblico, porque entienden de que es una gente que está seca, que esto y lo otro, porque No pasó nada en el culto. No, pero es que la palabra que yo tengo, que es que lo que va a generar esto. Y menosprecian la palabra del Señor, no sabiendo Por esas emociones. que tanto Dios y su palabra es lo mismo. Carlos Ávila, no, todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de su palabra. Dios no tiene brazos porque es espíritu, ¿verdad? Todo lo que Él dijo, todas estas galaxias, todo lo que hay en este mundo fue por medio de su palabra. Entonces nosotros son suficientes, no necesitamos un profeta, no necesitamos un apóstol, no necesitamos revelaciones y visiones nuevas. Todo está en su palabra. Y mira lo que dice aquí, ya para finalizar en estos segundos que nos quedan. Dice que versículo 2, el Salmo 136, me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Equivalente, Dios y su palabra, Carlos, es lo mismo. Si usted rechaza la palabra de Dios escrita, está rechazando al mismo Dios. Carlos, ¿alguna recomendaciones? final? Yo les recomiendo a todas las personas que nos escuchen, entre a internet y busque el poder de su palabra para que entienda qué nos estamos perdiendo cuando no la utilizamos. Así es, así es. Debemos de buscar la palabra del Señor, que ella nos va a guiar y es la que nos guía en este mundo de oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya no tenemos más tiempo. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Feliz mes de la Reforma Protestante. Mañana, martes, que estará celebrando. Dios bendiga, Dios le guarde.